para fabricar la glucosa. Para fabricar la glucosa, y luego esa glucosa se iba a convertir en glucógeno, ¿no? Que son unas largas listas de ramas de glucosa. Muy bien. Estamos admitiendo a todos que me están ahí pidiendo que les acepten la reunión. Ya está, perfecto. Seguimos entonces con la diapositiva. Siguiente, ahora vamos a hablar de la gluconeogénesis. Ya está. Perdón, glucogenólisis. Muy bien, entonces acá, ¿para qué? Vamos a hablar primero del glucógeno en general, que es un polímero. Les había dicho que un polímero es una cadena larga. Una cadena larga ramificada. ¿De qué? De glucosas. Ah, ya, profesor, excelente. ¿Y se encuentra dónde? En el hígado y en el músculo esquelético, principalmente. Y en ciertas cantidades también se puede encontrar en el cerebro. Muy bien, excelente. Siguiente diapositiva. La estructura del glucógeno, ¿cuál es? Aquí está, ¿ves? Yo les mostraba que es una cadena bastante larga. Esta cadena larguísima que ustedes ven acá es la estructura del glucógeno. ¿De qué está formado el glucógeno, recuerdan? Glucosa. De puras glucosas. Muy bien. Entonces ahora, ya que conocemos al glucógeno, recordemos que el glucógeno en el hígado almacena y exporta la glucosa, y en el músculo proporciona la glucosa para la glucólisis dentro del músculo. ¿Qué cosa era la glucólisis? Era la conversión de la glucosa en energía. ¿Ya? En cambio, acá, en momentos de ayuno, va a almacenar glucosa en el hígado. Siguiente. Glucogenólisis. Ah, ya, profesora. Entonces, ¿qué cosa es? Es la degradación de glucógeno. Excelente. Muy bien. Estas enzimas que van a participar en la degradación, las enzimas que van a participar en la degradación de la glucogenólisis son estas: fosforilasa, la enzima desramificante. ¿Por qué se dice desramificante? Como tiene ramas, varias ramas, hay que desramificarlas también, porque no pueden estar en ramas, tienen que estar solitas, se tienen que volver ¿en qué? En monosacáridos, en uno. Entonces, para eso sirve. Otra enzima es la fosfoglutamutasa, asa, termina en asa y por eso es enzima. Y también tenemos la glucosa 6-fosfatasa. De esa forma se lleva a cabo el ciclo o la síntesis de glucogenólisis. En este caso es la ruptura de los enlaces glucosídicos para convertirlo en monosacáridos llamado glucosa. Glucogenólisis es la ruptura, por eso dice lisis, significa ruptura. Es la ruptura del glucógeno, quiere decir que es antagonista. Antagonista es que hace todo lo contrario de la glucogénesis. En la glucogénesis, ¿qué hacemos? Todas las glucosas que obtenemos la unimos y la volvemos en glucógeno. En cambio, en la glucogenólisis, más bien al glucógeno lo agarramos y lo destruimos, lo rompemos para convertirlo en glucosas. ¿Ya? Y acá tenemos pasos de la glucogenólisis. Estos son los pasos que están en las diapositivas que le han entregado, o perdón, en las clases que le han entregado a la universidad, en el instituto, perdón, pero yo les voy a entregar a ustedes, acá está, en resumen. ¿Cuál es el resumen de todas estas reacciones? Recuerden que esto es, ¿qué cosa es esto? Esto es el glucógeno, profesor, está ramificado. Muy bien, entonces el glucógeno, la glucosa 1-fosfato y la glucosa 6-fosfato se convierte en glucosa. Recuerden que vamos rompiendo los enlaces y se va convirtiendo en glucosa, uno en uno, la ruptura. Luego, ¿qué sigue? Ah, ya, profesora, vamos a comparar. La glucogénesis, ¿qué hace? La glucogénesis lo que hace es formar glucosa, convertir en glucosa. Y la glucogenólisis, ¿qué es lo que hace? Hace, más bien, al glucógeno, lo rompe, acá tenemos el glucógeno, lo convierte en glucosa 6-fosfato, glucosa 1-fosfato y luego en glucosa. Y acá está. El glucógeno es un polisacárido y lo convierte en glucosa, que es un monosacárido. En cambio, la gluconeogénesis hace todo lo contrario. La gluconeogénesis va a utilizar otras sustancias para poder obtener al final glucógeno. ¿Ya? Muy bien, seguimos entonces. Esa es la comparación. Glucogénesis, en este caso, no se olviden que es la conversión de otras sustancias para convertirlo al final en glucosa, a una sustancia.
Por eso se llama génesis, es el inicio de algo. Muy bien, ese es el repaso que les he hecho de lo que les había hecho más temprano en la clase. Entonces, solamente el resumen de esta clase, ¿qué va a venir en el examen? ¿Quiénes intervienen en la fabricación de glucosa, en la reacción de glucogénesis, neogénesis, el lactato, el glicerol y el piruvato? Muy bien, profesora. ¿Y qué tipo de reacción es, profesora? Quisiera saber si es una reacción bioquímica catabólica o anabólica. ¿Mm? ¿Anabólica? ¿La glucogénesis es catabólica o anabólica? Acá está. Anabólica. Anabólica. Muy bien, gluconeogénesis. Anabólica, ¿por qué? Porque voy a más bien fabricar la glucosa. Ajá. A partir de otras sustancias no glucosas. Quiere decir que no va a generar energía, más bien va a consumir, va a gastar energía. ¿Ya? Eso es la gluconeogénesis. Pero cuando hablamos de la glucólisis, ¿qué cosa será? ¿Será catabólica o anabólica? Catabólica porque más bien va a generar energía y de una sustancia bastante grande se va a convertir en algo más pequeño. Muy bien. Entonces hasta acá voy a cambiarles ahora la función para pasar a la siguiente clase. La siguiente clase es esta, creo, metabolismo de lípidos. Muy bien, esta es la siguiente clase. Nos habíamos quedado ¿en qué? En lípidos. ¿Recuerdan? Esta es otra biomolécula también importante por la cual un ser humano está compuesto de lípidos. Eso tienen que recordarse siempre. Entonces, profesora, si está compuesto de lípidos, ahora vamos a estudiar los lípidos. Sí, vamos a ver que es diferente a los carbohidratos. Son también biomoléculas orgánicas, son poco solubles en agua, recuerden. ¿Por qué son poco solubles en agua? Porque no se pueden mezclar, no se pueden combinar con el agua y el aceite. Nunca. Ustedes hagan ese experimento en casa. ¿Están viendo la diapositiva? ¿Se puede ver en la pantalla? Sí. Muy bien, muy bien. Pero dice si son solubles en solventes no polares. ¿Cuáles son los solventes no polares? A ver. Eso lo vamos a investigar ahorita, más adelante, que queda en generalmente moléculas terciarias constituidas por carbono, hidrógeno, oxígeno, aunque algunas contienen nitrógeno y fósforo. Muy bien, vamos a ver la estructura. Clasificación primero. Mira, tenemos los lípidos en general, que son estos de acá que estamos hablando, y se va a clasificar en ácidos grasos, se va a clasificar en lípidos con ácidos grasos y también se va a clasificar en lípidos sin ácidos grasos. Tenemos los saturados, insaturados, simples, complejos, esteroides, isoprenoides. Todos estos son, al igual que los carbohidratos, ¿en qué se clasificaban? En monosacáridos, polisacáridos, oligosacáridos, en treosas, en triosas, en hexosas, en pentosas, igual acá también. Tienen su propia clasificación, ¿ya? Muy bien, acá. Los lípidos están conformados por alcoholes. Los alcoholes, ¿cómo son su símbolo, profesor? Acá les voy a escribir. El símbolo de los alcoholes es OH. Cerramos paréntesis. Los alcoholes presentes en lípidos son el glicerol, la esfingosina, el dolicol y el miricilio. Los ácidos grasos, tenemos las moléculas orgánicas, etcétera, alifáticos, cadenas hidrocarbonadas. Lo vamos a ver paso a paso. ¿Cuáles son los componentes entonces de los lípidos? El alcohol, en este caso el glicerol, la esfingosina y el miricilo. Estos tres están compuestos de alcohol, que son lípidos. También tenemos ácidos grasos, que tenemos ahí, por ejemplo, ¿qué propiedades tiene? Tiene la propiedad de la esterificación, tienen la propiedad de la saponificación y tenemos clasificación saturados e insaturados. ¿Ya? Muy bien. Profesora, ¿por qué se llama esterificación? Porque justamente se va a unir o se va a reaccionar, pero voy a bajar el volumen de todo porque están casi. Ya está. Entonces acá, ¿por qué se le llama o por qué se realizan reacciones de esterificación? Realizan reacciones de esterificación porque los ácidos grasos se van a unir con un alcohol.
Cuando se unen los ácidos grasos con un alcohol, van a hacer una reacción que se llama desesterificación, que se va a obtener el éster más el agua. ¿Por qué se dice saponificación? Justamente como se hacen los jabones con ese tipo de reacciones. Se va a unir un ácido graso más una base y se va a obtener jabón más agua. Esas son dos propiedades importantes de quiénes, de los ácidos grasos. ¿Y qué son los ácidos grasos, profesora? Los ácidos grasos son lípidos. Es un tipo de lípido, ¿eh? Acá les voy a mostrar para que recuerden. Ácidos grasos, ¿qué cosas son? Lípidos. Ah, igual que la glucosa es un carbohidrato, claro, ¿ves? Igual que la fructosa, ¿qué cosa es? Es un carbohidrato. Entonces, este ácido graso, ¿qué cosa es? Es un lípido, corresponde a lípido. ¿Qué más, profesora? Miren, se van a clasificar en dos tipos de ácidos grasos. Tenemos los ácidos grasos saturados. ¿Por qué saturados? Porque cuando ustedes van a ver acá la cadenita carbono, enlace, carbono, van a ver que tiene solamente un enlace simple. Ah, ya, por eso son los saturados, sí, enlace simple. ¿Y cuándo se le dice enlaces insaturados, profesora? Cuando tienen enlace doble, ¿ves? Acá está el enlace doble. ¿Pueden ver? Carbono, doble enlace y carbono. Ah, ya, los simples son saturados y los insimples, los insaturados son enlace doble. Muy bien, profesora. Siguiente, acá les muestro, por ejemplo, una diapositiva donde se puede observar a un gráfico de una estructura de un ácido graso. En este caso yo les voy a preguntar a ustedes, a ver qué me pueden decir de este gráfico. ¿Ya? ¿Es un ácido graso saturado o insaturado? ¿Qué será? Profesora, yo le voy a decir algo. Este es un ácido graso. Antes de decirle cómo son los ácidos grasos siempre tienen una cabeza. Y esa cabeza tiene un grupo carboxilo. Ah, y esa cabeza tiene un grupo carboxilo, sí. Es una cabeza polar. Su cabecita de este ácido graso sí es afín al agua, pero la cola de este ácido graso no es afín al agua, profesora. Esta cola más bien es una cola hidrofóbica que le tiene miedo al agua. En cambio, la cabecita es hidrófila. ¿Qué significa hidrófila? Significa que es afín al agua. Tiene dos partes, qué importante, si tiene dos partes este ácido graso. Ya no estamos viendo a los carbohidratos, ahora estamos viendo a los lípidos. Qué importante. Pero a mí me ha dicho mi profesora que va a ser saturado o va a ser insaturado cuando tenga doble enlace carbono-carbono. ¿Acá hay algún enlace o doble enlace carbono-carbono? No. Acá sí tenemos un doble enlace, pero es carbono-oxígeno. Esto no se ve. Yo para ver si es saturado o insaturado tengo que ver los enlaces carbono-carbono, carbono con carbono. ¿Cómo es que se están uniendo esos enlaces? Entonces, en ese caso, yo regreso acá y respondo la pregunta. ¿Qué cosa es? ¿Esto es un ácido graso saturado o es un ácido graso insaturado? Ay, profesora, a mí me parece que es un ácido graso saturado. ¿Por qué? Porque no tiene doble enlace. Ve acá este carbono con este carbono con esto. Acá estas esquinas que ven acá son los carbonos. Todos estos carbonos, todas las esquinas, los vértices son carbonos. Ah, profesora, entonces es un ácido graso simple, saturado. ¿Por qué no tiene doble enlace? Es carbono-carbono. Ya, perfecto. Entonces, aquí estoy reconociendo un ácido graso saturado. Los ácidos grasos saturados pueden ser, o los ácidos grasos pueden ser saturados o insaturados. Acá les pongo, saturados, si la cadena hidrocarbonada solo presenta enlaces carbono-carbono. ¿Ves? Mire el enlace, simple, acá lo voy a pintar de rojito. Y el enlace es más, el enlace lo voy a pintar de otro colorcito para que se den cuenta. El enlace lo voy a pintar de color un celestito. Mira, ¿ve? El enlace es solamente uno. En cambio, los insaturados, si la cadena hidrocarbonada, además de presentar enlaces simples, también presenta enlace doble, tan solo un enlace doble que presente ya, celestito lo voy a poner. Miren, doble enlace. Tan solo un enlace doble que presente ya es un ácido graso insaturado. Lo voy a poner con rojo mejor el doble enlace. ¿Ves? Pueden ver. Está unido dos carbonos, pero a un doble enlace. En cambio, el saturado, que está acá, este saturado está unido por un solo enlace. Pero este insaturado, basta que ya tenga uno, ya estamos hablando de un insaturado.
¿Ya? Esa es la diferencia, esa es la pregunta de examen que les va a venir. ¿Cómo se clasifican los lípidos? Hay lípidos saponificables, los que presentan ácidos, al descomponerse liberan ácidos grasos y alcoholes. ¿Cuáles son los ácidos grasos? Son estos, ¿ves? Este es un ácido graso grande, ¿ves? Como pueden observar. Muy bien. Entonces, los lípidos simples son biomoléculas constituidos por un alcohol y un ácido graso. Pero existen, acá vamos a ver, los monoglicéridos, los diglicéridos y los triglicéridos. Ay, profesora, mire, qué gracioso. Acá usted está mostrándome los diferentes tipos, por supuesto, porque este está formado por una molécula de glicerol. Por eso se llama monoglicéridos, porque solamente tiene una molécula de glicerol. Acá tenemos los diglicéridos. ¿Por qué? Porque está compuesto por una molécula de glicerol y dos de ácido. Ah, ya, acá tiene dos ácidos. Sí, ahí tiene dos ácidos. ¿Acá qué tiene? Acá tiene un ácido, por eso es mono. Y los triglicéridos tiene tres ácidos, por eso se llama triglicéridos, o también llamado triacilglicéridos, como les había mencionado. Estos ácidos grasos van a estar unidos, ¿a quién? Unidos mediante enlaces éster. Ya no estamos hablando de enlaces glucosídicos. Recuerdan que nosotros habíamos hablado que los enlaces glucosídicos eran para los carbohidratos. En cambio, en los triglicéridos están compuestos o formados por una molécula de glicerol y tres ácidos y van a estar unidos mediante enlaces éster. Esta palabrita que estoy pintando es la que va a venir en el examen. ¿Cómo se llaman los enlaces que van unidos en los triglicéridos? Enlace éster. Entonces son moléculas sin polos eléctricos llamados también lípidos no polares. Su falta de polaridad hace que sean insolubles en agua. Ah, o sea, profesora, que cuando son apolares son insolubles en agua, por supuesto. ¿Y dónde dice eso, profesora? Yo justamente hace un rato les había dicho. Aquí está, miren. Primero voy a bajar esto. Yo les había hablado acerca de las características, cuándo eran polares y cuándo eran apolares. Entonces acá, yo les voy a mostrar. Hace un rato creo que les dije acá lo que era polares y apolares. Acá. En este caso, como es una cadena apolar, va a ser hidrofóbica, o sea, no va a tener afinidad con el agua. Justamente a esto se refiere cuando dice, son moléculas sin polos eléctricos llamados también lípidos no polares. En otras palabras, son apolares. Su falta de polaridad hace que sean insolubles al agua. Por eso tienen esa característica, ¿ya? Los lípidos, ¿por qué son insolubles al agua? La pregunta va a ser, ¿los lípidos por qué son insolubles al agua? Porque no tienen polos eléctricos, más bien dicho, son no polares. Y su falta de polaridad hace que sean insolubles al agua. Esa es la respuesta. La falta de polaridad de los lípidos le hace que sean insolubles al agua. Los ácidos grasos pueden ser saturados o insaturados, por supuesto. Estos ácidos grasos yo lo había mencionado que pueden estar unidos por doble enlace o simple enlace. Dependiendo, ellos van a ser saturados e insaturados. Ese es el resumen de esa diapositiva. Acá están los dibujitos para que ustedes lo puedan ver. Nosotros podemos encontrar los carbonos así, en forma de cerrito. Acá podemos ver carbono, 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 acá también. O también lo podemos ver así. Ustedes han llevado química, así también. Y quiere decir que cada vértice, cada esquina es un carbono. ¿Ya? Entonces no se preocupen. Entonces, en este caso, me voy a regresar acá y voy a ver mi gráfico. Miren, ¿ve? Ay, profesora, miren, acá todos los carbonos están unidos por enlace simple, ¿ves? Sí, qué bonito, están unidos por enlace. Entonces, ¿estos qué son? Saturados, porque bien claro dice acá en la diapositiva que les puse que los saturados tienen enlace simple. Ya estamos conociendo a los lípidos, ya olvidémonos de los carbohidratos. Ya, profesora. ¿Y qué cosa tienen en su cabeza? El CHO, el COH, el COOH. Ah, ya este es el CHO, sí, el ácido carboxílico, así se llama. Y otros ácidos grasos también pueden tener el CHO, pero miren, basta que ya tenga un doble enlace. Mira, puede ser que pueda tener acá, aquí en cualquier posición. Basta que ya tenga un doble enlace, no necesariamente tienen que estar llenos de dobles enlaces, ya se le dice ácido graso insaturado. Acá está, ven la diapositiva, ven.
enlace doble es insaturado. Muy bien, profesora. Usted me ha hecho entender mucho mejor porque ya lo veo en grande, ¿ves? Muy bien. Tenemos dos tipos, uno saturado e insaturado. Acá nuevamente, los saturados, como pueden observar, carbono, 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 nadie tiene dos. Pero el profesor, acá yo veo que hay un doble enlace, ojo, pero es un doble enlace unido a un oxígeno. Eso no tiene nada que ver. Tienes que encontrar un doble enlace unido carbono, carbono. Ah, no, acá no hay ninguno carbono, carbono. Entonces, ¿qué cosa es saturado? Por eso dice fórmula general de un ácido graso saturado. Este es, ¿ves? Enlace simple, enlace simple. Profesora, pero acá sí tengo un doble enlace. ¿Ven por acá? Que estoy indicando. Entonces, esta es una fórmula general de un ácido graso insaturado, porque cuando tiene enlace doble, basta que ya tenga uno y es un enlace insaturado. Miren, ¿qué es lo que contienen los ácidos grasos? Carbono, oxígeno, hidrógeno. Carbono, oxígeno, hidrógeno. Al igual que los carbohidratos. ¿Recuerdan? Ellos también tienen carbono, hidrógeno, oxígeno. ¿Ves? Que son los bioelementos principales en los seres vivos. Nuevamente, ácidos grasos saturados. Una molécula de los seres vivos generalmente contiene de 10 a 20 átomos de carbono en la cadena no ramificada. Entonces, estos ácidos grasos van a tener hasta 20 carbonos en su estructura química. En cambio, ¿cómo hemos encontrado en la glucosa? La glucosa tenía 6 carbonos. ¿Cómo hemos encontrado en la ribosa? Ah, la ribosa es una pentosa, profesora, tiene 5 carbonos nada más. O sea que los glúcidos son más pequeños que los lípidos, por supuesto. En este caso, este ácido graso es bastante largo porque puede tener hasta 20 átomos de carbono. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cuáles son más grandes? ¿Los carbohidratos o los lípidos? Los más grandes son los lípidos. Profesora, ¿quién aporta más energía? ¿Los lípidos o los carbohidratos? Porque recuerden que de los lípidos también podemos obtener energía. ¿Quién tiene más energía? El que aporta más energía son los lípidos. Profesora, pero el organismo, ¿por qué primero coge a los lípidos? A los carbohidratos. Porque los carbohidratos son más fáciles de sintetizar, porque son más chiquitos, tienen nada más 6 carbonos la glucosa. En cambio, mire cómo hasta 20 puede encontrar un ácido graso. Son sólidas a temperatura ambiente, quiere decir que son duras, si es que están a temperatura de 25 a 30 grados centígrados, no hay problema, no se derrite, pero si calentamos y si van a derretirse, recuerden que las grasas en el calor se derriten. Todos los enlaces carbono-carbono son sencillos, acá como les digo, este es el enlace simple, y tienen un punto de fusión más elevado que los insaturados. ¿Qué significa punto de fusión? Que va a hervir en una temperatura más alta. En cambio, los insaturados hierven a una temperatura más baja. ¿Ya? A eso se refiere punto de fusión. Acá tenemos la diapositiva de los ácidos grasos, en cambio, insaturados. Ay, profesora, este es diferente, ya estamos hablando de ácidos grasos que tienen en estructura ya pues, en su estructura un doble enlace. Están más difícilmente al estado sólido, entran más difícilmente al estado sólido. Quiere decir que más que nada los encontramos en estado líquido, ya que sus dobles enlaces le hacen menos compactos. Cuando tienen en su estructura química dobles enlaces, son menos compactos. En cambio, cuando tienen enlaces simples, son más duros, más compactos. Pero por lo que no encajan tan bien en la red cristalina como los saturados. Ya son líquidos a temperatura ambiente. Ah, profesora, miren, los saturados en cambio eran sólidos a temperatura ambiente, ¿ves? A 25 a 30 grados eran sólidos, pero estos de acá son líquidos a temperatura ambiente. Tiene por lo menos un enlace doble en cada cadena carbonada. En acá tiene enlace doble, al menos aunque sea en uno, pero acá ¿qué cosa tiene? Tiene enlaces simples, sencillos. Mire sus diferencias. Su falta se asocia con la enfermedad coronaria y un elevado nivel de colesterol. O sea, quiere decir que la falta de este tipo de grasas en mi organismo puede asociarse a una enfermedad coronaria. Quiere decir que si es que yo me hago un examen de problemas coronarios, cuando hablamos de coronarios estamos hablando de problemas del corazón, justamente es porque es a falta de este tipo de ácidos grasos. ¿Ve? Mira, acá está la estructura química, ¿la ven? Acá, como ven en la estructura química, como ven aquí en la estructura química,
acá tenemos un doble enlace, ¿ves? Basta que tenga un doble enlace, ya es un ácido graso insaturado. Si ustedes contaran acá los carbonos, puede llegar hasta 20 carbonos. Es más largo que los glúcidos. Muy bien, voy a mirar el grupo. Si ustedes no me escriben nada, significa que están tranquilos. No sé si estarán mirando o estarán haciendo otra cosa, esos chiquitos ahí. Vamos a ver. Muy bien, seguimos. A veces dejan conversando solita la profesora. Por ahí he visto. Pero no ustedes, ¿ah? Me han contado en otros centros de estudios. Ustedes no. Todavía no tengo pruebas de ello. Acá tenemos el ácido oleico. El ácido oleico se presenta siempre casi en todas las grasas naturales. Por ejemplo, acá tenemos la palta, el aceite de oliva, ¿pueden ver? De ahí podemos obtener el ácido oleico. Tenemos también el ácido palmitoleico. Ay, profesora, ¿dónde le encontramos esas grasas? En las grasas de la leche, grasas de animales, algunos vegetales, algunas grasas vegetales también. Y el ácido linoleico, pues lo encontramos, por ejemplo, en el aceite de lino. Profesora, mire qué interesante. Sí, también en los alimentos podemos encontrar los lípidos, por eso es importante que nuestra dieta sea variada entre carbohidratos, lípidos y proteínas. Uy, se está pintando hacia acá, no sé qué pasa. Muy bien, seguimos. Vamos a despintar. Los lípidos saponificables. Vamos a ver, ¿por qué les llaman saponificables? En su estructura química, yo les mencioné a ustedes más temprano, en la estructura química, no sé por qué se pinta, en la estructura química también existe una clasificación de lípidos saponificables, como dice acá, y también líquidos saponificables e insaponificables. Acá por aquí les he puesto yo eso. Muy bien, entonces, vamos a ver, ¿por qué son saponificables? Acá está, ¿eh? Esterificación y saponificación. Saponificables viene de los que se pueden saponificar. Insaponificables quiere decir los que no se van a poder saponificar. Ya, profesora, entonces, ¿cómo es esto? Los saponificables son lípidos que pueden sufrir hidrólisis. Quiere decir que cuando yo lo someto o lo uno con agua, en calor, en presencia de una base, puede ser hidróxido, esto de acá significa hidróxido de sodio o hidróxido de potasio, para dar compuestos más sencillos. Por ejemplo, tenemos los lípidos saponificables simples, tenemos ahí las ceras. Las ceras, ¿qué cosas son las ceras? Son ésteres de ácidos carboxílicos y alcoholes, ambos de cadena larga. Son simples y no polares. Recuerden, cuando no son polares, son insolubles en agua, no se pueden disolver en agua. Muy bien. Esperma de ballena, por ejemplo. Tenemos la cera de abejas, la cera de carnaúba. Ahí podemos encontrar ese tipo de compuesto. Siguiente diapositiva. Acilglicéridos. A ver, profesora, ¿qué son esos? Los acilglicéridos jóvenes son lípidos simples, también que son formados por una o dos o tres moléculas de ácidos grasos en una molécula de glicerina. Nosotros lo podemos encontrar en estado líquido, en los aceites. En estado sólido lo podemos encontrar en el sebo. Y en los estados semisólidos lo podemos encontrar en la manteca. Según el número de ácidos grasos que forman la molécula, se distinguen en monoacilglicéridos y diacilglicéridos. Ya, profesora, interesante. Sí, ¿por qué? Porque se llama mono por uno. Ya no es monosacárido, porque no estamos hablando de carbohidratos. Es un monoacilglicérido. Consiste en una molécula de glicerol y una molécula de ácido graso. Interesante. Y el diacilglicéridos consiste en una molécula de glicerol unida a dos ácidos grasos. Y los triglicéridos, profesora, consisten en una molécula de glicerol con tres moléculas de ácido. ¿Dónde está, profesora, ese ejemplo? Acá está. En acá, por ejemplo, tenemos, miren, una molécula de glicerol y tres ácidos grasos. ¿Cuál es la molécula de glicerol? Es esto, la glicerina. ¿A cuántos ácidos grasos está unido? A un ácido graso, a otro ácido graso y a otro ácido graso. Tres ácidos grasos. Entonces, ¿qué cosa es? Es un triglicérido, porque está unido a una molécula de glicerol y a tres ácidos grasos. Y entonces acá voy a poner nombre. Triacilglicérido, o también llamado triglicérido. Acá vamos a poner triglicéridos. Tú sabes que yo les había comentado que se puede llamar triacilglicéridos o triglicéridos. Triglicéridos. Ese es un ejemplo. En cambio, profesora, ¿cómo serían los diacilglicéridos? Borraríamos este lado.
y solamente estaría unido a 2 ácidos grasos. Y el monoacilglicérido se borra estos 2 y solamente queda unido a un ácido graso. Ah, interesante. Claro, nada más por eso. Entonces estábamos hablando de lípidos saponificables. Son los que presentan ácidos, al descomponerse liberan ácidos grasos y alcoholes. Muy bien. Tenemos también, en este caso, otra clasificación donde están los lípidos complejos. Ahí tenemos a los fosfolípidos. Los fosfolípidos, ¿dónde encuentra, profesora, los fosfolípidos? Son aquellos que contienen ácido fosfórico. O sea, aparte de que tienen lípidos, tienen el ácido fosfórico, son principales constituyentes lipídicos de las membranas biológicas. Nosotros tenemos nuestras células, y nuestra célula, la parte externa, tiene una membrana. En esa membrana se encuentran los fosfolípidos. Estos fosfolípidos van a formar la bicapa lipídica. ¿Ya? Estos fosfolípidos participan en la formación de la membrana lipídica y tienen una cabeza polar y una cola apolar. Interesante. Ven, acá está un fosfolípido, como pueden ver. Tiene fosfato, tiene colina, tiene glicerol y son las cadenas de ácidos grasos. Todo esto es complejo, por eso. ¿Cuántos compuestos tiene? Tiene la colina, tiene el fosfato, tiene el glicerol y tiene las cadenas de ácidos grasos. Recuerden que las cadenas de ácidos grasos son larguísimas, pueden llegar hasta 20 carbonos, como les había mencionado. ¿Ven? Muy bien, seguimos. Glucolípidos son los que presentan azúcares, o sea, quiere decir que están unidos la glucosa con los lípidos. Están unidos los carbohidratos con los lípidos. También es un poco complejo este tipo de compuestos. Son abundantes en la membrana de las células. ¿Dónde lo voy a encontrar también, profesora? En las membranas de las células, animales y también protozoos. Y forman el glucocálix. El glucocálix es el que está envolviendo todo lo que es la membrana y también abundan en el tejido nervioso. Ya pasamos ahora a los lípidos no saponificables. Antes, profesor, usted me estaba enseñando de los saponificables y ahora vamos a hablar de los no saponificables. Acá está, o también llamados insaponificables, ¿no? Son los que al descomponerse no liberan ácidos grasos ni alcoholes. En cambio, los saponificables son los que liberan ácidos grasos y alcoholes. Esto es al revés. No liberan ácidos grasos ni tampoco alcoholes. Y dentro de estas se consideran los esteroides, los isoprenoides, las prostaglandinas y también dentro de ellos están las vitaminas. Por ejemplo, deme un ejemplo de una vitamina liposoluble, la vitamina A, ¿no? Ustedes, por ejemplo, si hacen su extracto de zanahoria, la zanahoria es rico en vitamina A. Si ustedes hacen su extracto de zanahoria todos los días, se vuelve en color medio anaranjado, ¿sabes? Porque el caroteno que tiene la zanahoria se almacena. ¿Por qué se almacena en los tejidos? Porque es liposoluble. Se une fácilmente a los tejidos. Pero si ustedes toman bastante naranja todos los días, no se vuelve en color amarillo ni color de la naranja, porque como es una vitamina hidrosoluble, a lo contrario, más bien se va a eliminar fácilmente y no se va a almacenar en los tejidos. En cambio, esas vitaminas que son liposolubles, como la vitamina A, las vitaminas D, sí son almacenables. Hay que tener mucho cuidado. Un abuso de ese tipo de vitaminas puede causar también daño. Carecen de ácidos grasos en su estructura molecular y no se pueden hidrolizar. Muy bien, tenemos también otro tipo, los terpenos. Son moléculas lineales que también, como les mencionaba, son parte de los lípidos o cíclicas formadas por polimerización de isopreno. Este es el isopreno. Actúan como antioxidantes protegiendo a los lípidos, la sangre y demás fluidos corporales del ataque de radicales libres. Acá tenemos un carbono, otro carbono. Estos vértices recuerden que son carbonos. Acá está, es lo mismo, creo, sí es lo mismo. Vamos a borrar uno. Seguimos. Y también tenemos las prostaglandinas. Ah, profesora, mira qué interesante. ¿Y qué son las prostaglandinas? Tienen varias funciones importantes. Por ejemplo, sirven para la producción de sustancias que regulan la coagulación de la sangre y el cierre de heridas. Estas prostaglandinas ayudan a que se regulen todos los elementos coagulantes, así que cuando haya una herida no se presente la hemorragia. La aparición de fiebre como defensa de las infecciones. También estas prostaglandinas van a generar que aparezca la fiebre. Es importante que la fiebre aparezca en momentos de infecciones para poder alertarnos y defendernos de algún patógeno que haya ingresado.
Sirve para la reducción de secreción de jugos gástricos. Ah, mire, interesante, claro, porque recuerden que nosotros en nuestro sistema digestivo tenemos prostaglandinas que van a ayudar a que se libere bicarbonato. Bicarbonato es algo básico, no es ácido. ¿Y en qué momento se libera eso, profesora? Cuando el estómago detecta que hay mucha acidez, para proteger a tu estómago, las prostaglandinas hacen que se libere el bicarbonato para disminuir esa acidez y así tu estómago descanse y no se dañe, no cause gastritis. La regulación del aparato reproductor femenino y la iniciación del parto. Qué importantes son este tipo de prostaglandinas para este tipo de funciones. También tenemos otro tipo de lípidos, que son los esteroides. Dentro de ellos tenemos el colesterol, por ejemplo. El colesterol es una parte importante de las membranas celulares. Tenemos que consumir por lo menos 1 gramo diario de colesterol. Y puede ser cubierto por la biosíntesis propia y es convertido casi todo en ácidos biliares y una parte se destina para la síntesis de hormonas esteroideas. Muy bien, una alta concentración de colesterol en el cuerpo puede provocar su precipitación en los vasos sanguíneos, por consiguiente puede haber una enfermedad llamada aumento de la presión arterial, que es hipertensión, o también puede haber arteriosclerosis. Cuando nosotros consumimos muchos alimentos y el colesterol se eleva en sangre, podemos padecer de la presión arterial porque se empieza a taponear todas las capitas, toda la luz del vaso sanguíneo ya no deja pasar sangre y por ende se aumenta la presión arterial y por añadidura después se puede complicar con la enfermedad de arteriosclerosis. Muy bien, vamos a hablar un poquito de los tipos de colesterol. Existen varios tipos de colesterol. Hay colesterol bueno, que es el amigable, que más bien nos va a ayudar a poder controlar alguna patología, pero también hay colesterol malo, y acá lo vamos a ver, ¿ya? Lo voy a agrandar un poquito acá para que ustedes puedan observar con claridad. Ya está, no sé qué había pasado acá. Ya. Colesterol. El colesterol es transportado en el plasma por 3 lipoproteínas, o sea, en la sangre se transporta este colesterol y 3 lipoproteínas lo van a transportar. ¿Cómo se llaman esas lipoproteínas? Las de baja densidad, las de muy baja densidad y las de alta densidad. El LDL, VLDL y el HDL. Ustedes cuando a un familiar se realiza un perfil lipídico, ustedes cuando vean sus exámenes de laboratorio van a observar también estos valores que son importantísimos para saber si la persona tiene algún tipo de problema en cuanto al metabolismo de lípidos, ¿ya? Entonces vamos a hablar acerca de la lipoproteína de baja densidad y también llamado un colesterol que no va a ser muy favorable para el organismo, ¿ya? Muy bien, vamos a leer un poquito acá. Las LDL transportan el colesterol desde el hígado a las células. El 70% de colesterol circulante es vehiculizado por esta lipoproteína. Quiere decir que esto va a tener un vehículo que se va a llamar LDL. Es una lipoproteína que va a transportar al colesterol. Y es la fracción de colesterol más aterogénica. Se deposita en los vasos sanguíneos con la consiguiente formación de la placa de ateroma. Ateroma es una placa de grasa. Una placa de grasa que se puede observar, ¿saben dónde se puede observar esa placa de grasa? Se puede observar en los vasos sanguíneos. Por lo tanto, no va a dejar pasar. Entonces, ese es el problema. En otras palabras, el LDL es un mal elemento para nosotros, porque va a depositar en los vasos sanguíneos al colesterol. Siguiente, vamos a ver acá los valores normales que debe tener una persona de colesterol. Y si yo veo que ya está pasando, está aumentando estos valores, el problema es que el paciente pues está mal, no está bien, no debe aumentarse estos valores normales en el paciente. Entonces acá lo vemos. Dice, hasta 100 miligramos por decilitro puede ser el óptimo, ¿no? Así puede ser que esté bien. Pero cuando ya se ha subido hasta 129, ya es más o menos que ya el paciente puede estar mal.
Si sube a 159 es moderado, cuando ya tenemos 189 o mayor de 200 ya es muy elevado. Entonces el paciente puede tener problemas ya con lo que es este metabolismo de los glúcidos. Esta es la referencia de valores que se puede encontrar en un examen de laboratorio. ¿Estamos hablando de qué? Del LDL. O sea, en otras palabras, que el LDL es algo bueno o malo para nosotros. Malo, no es beneficioso para nuestra salud. O sea, no es bueno encontrarlo en elevadas cantidades en nuestra sangre, porque si lo encontramos en elevadas cantidades en nuestra sangre, nos va a dar, ¿qué tipo de enfermedades? Ahí dice arteriosclerosis. Nos va a dar infarto al miocardio, accidente cerebrovascular y aneurisma. Y esas son realmente cosas que llevan a la muerte, lastimosamente, son letales, ¿no? Acá tenemos un vaso sanguíneo normal. El ateroma es la parte amarillita que ustedes pueden ver acá. Acá se va acumulando en los vasos sanguíneos. Luego vemos que acá se va rellenando más todavía, ¿ves? La parte amarilla va creciendo. Cuanto más va creciendo la parte amarilla, es la parte grasosa, que va cerrando cada vez más. Acá había más ingreso de aire, de oxígeno, de sangre. Aquí ya va disminuyendo. Y cada vez que disminuye más, se va formando este tipo de problemas. Infarto al miocardio. ¿Por qué se da el infarto? Justamente porque en el corazón, una persona que muere con infarto, cuando ustedes hacen la necrosis correspondiente, el corazón está totalmente negro. ¿Por qué se pone negro? Porque ya no hay oxígeno. Y al no haber oxígeno, ¿qué va a suceder? Se va a necrosar. Esa parte va a estar necrótica, negra. Esa es una persona que ha muerto de infarto. ¿Y por qué, profesora, no llega oxígeno? Porque se ha tapado las arterias. Llega un momento que se tapa totalmente y la sangre ya no pase, porque recuerden que la sangre, ¿qué cosa transporta? Oxígeno. Y entonces ahí es donde se da el infarto. Y el aneurisma es cuando ya se rompen los vasos sanguíneos, las arterias, y se revienta, y ahí puede haber la muerte, más aún si es que es en el cerebro. Porque puede haber aneurisma en por ejemplo, en un vaso sanguíneo que está cerca a la extremidad inferior, en la arteria poplitea que está detrás de la rodilla. No te va a causar la muerte, pero sí quizás parálisis. Pero si ese aneurisma, si esa vena, si esa arteria se reventó en tu cerebro, ahí sí te puede causar un derrame cerebral, accidente cerebrovascular o la muerte. Creo que una cantante, una artista, creo que falleció de aneurisma, ¿no? Hace un tiempo, una de cumbia. Tenemos las lipoproteínas de muy baja densidad. Ya no estamos hablando de baja densidad, sino las de muy baja densidad, que es el VLDL, ¿ya? Esas lipoproteínas, vamos a agrandar un poquito el cuadrito para que lo puedan ver. Esas lipoproteínas, las VLDL que después se liberan de los triglicéridos endógenos absorbidos, vehiculizan colesterol de la circulación al hígado. Solo el 10% del colesterol circulante va ligada a estas lipoproteínas y es ligeramente, o sea, también les voy a comentar algo, estas VLDL también son nocivas, pero no tantas como las LDL, ¿ya? Las LDL sí son nocivas para todo, en todo sentido. En cambio, esas también son ligeramente aterogénicas, o sea, ligeramente malas, no tan malas como las primeras, que son las LDL. ¿Ya? Y ahora tenemos el HDL. Cuando ustedes vean el HDL, más bien lo necesitamos tener elevado, porque si lo tenemos bajo, estamos mal más bien, porque las HDL es el colesterol bueno, el que nos beneficia, el que nos hace estar saludables. Esto tenemos que tener nosotros más bien. Dice, lipoproteínas de alta densidad que transportan el colesterol cedido por las células hasta el hígado, el cual puede eliminarlo a la bilis, convirtiéndolo en sales biliares o reincorporándoles al LDL. Las HDL, por llevar a cabo el transporte centrípeto del colesterol, son protectores frente a aterogénesis. Más bien a lo contrario, van a ser protectores de nosotros, van a ser protectores de que no se presente, ¿qué cosa? Ateromas. El 20-25% del colesterol está ligada a estas lipoproteínas. Muy bien. Vamos a seguir leyendo acá un poco más del HDL. Recuerden, el LDL es mala. El VLDL también es malo, levemente malo, pero el HDL es muy bueno para nosotros. Más bien son el colesterol bueno, también así llamado. Lipoproteínas de alta densidad. Eso quiere decir, pero están sus siglas en inglés. Estas proteínas presentes en una muestra precipitan la presencia de fosfotungasto,
iones de magnesio. Quiere decir que este colesterol esterificado va a poder eliminarse con mayor facilidad gracias al HDL, que es la proteína que nos va a dar, o esta lipoproteína de alta densidad, nos va a favorecer a poder eliminar con mayor rapidez todo lo que es el colesterol y así no se acumule en la sangre. ¿Cuáles son los valores normales de este tipo de lipoproteína? 35 miligramos por decilitro. Está elevado, o sea, quiere decir que la persona está sana. Pero cuando está disminuido, tiene poco, menores a 60 miligramos por decilitro, es bajo. Quiere decir que la persona está enferma. Es al contrario. Cuando el LDL está aumentado, acá quiere decir que la persona más bien está enferma. Y cuando está disminuido, la persona está sana. Pero acá es diferente. Más bien cuando está elevado, está sana. Y cuando está baja, está enferma. Los valores bajos de LDL pueden aumentar el riesgo a presentar enfermedad cardiovascular. Si lo encuentro en bajas cantidades, puede ser que yo tenga riesgo de tener problemas cardiovasculares. O sea, en otras palabras, con el bobo. ¿Quién es el bobo? El corazón. ¿Ya? Aumento de acumulación de LDL en los vasos sanguíneos. Obviamente que si es que yo no tengo una cantidad adecuada, tengo poquita cantidad de HDL, esto va a fomentar de que se acumule más bien el LDL. ¿Y el LDL qué cosa es? El colesterol malo. No me conviene. ¿Cuáles son las funciones generales? Componentes de membranas celulares, almacenamiento de carbono y energía. Estas son las funciones de los lípidos en general, ¿ah? Precursores de otras moléculas, aislantes y previenen choques térmicos, recubrimientos protectores que evitan infecciones o pérdidas excesivas de agua, vitaminas y hormonas en algunos casos, transporte de ácidos grasos. Vamos a verlo uno por uno. ¿Cuáles son las funciones de los lípidos? En general, hemos visto, ahora vamos a verlo uno a uno. ¿Cuáles son? Acá tenemos. Función de reserva. Para eso sirve, profesora. ¿Qué cosa va a reservar? También reserva energía, les comento. Nosotros también por medio de los lípidos podemos almacenar energía. Y son la principal fuente o la principal reserva energética de un organismo. O sea, quiere decir que por 1 gramo de grasa que nosotros consumamos, estamos almacenando 9.4 kilocalorías. ¿Y dónde se van a producir esto? En las reacciones metabólicas de oxidación. Mientras que las proteínas y los glúcidos también pueden aportar energía, pero es menos. ¿Cuánto aportan por 1 gramo? 4.1. En cambio, los lípidos aportan 9.4 de energía, de kilocalorías. ¿Ya? O sea, ¿sirve para qué? Para reservar energía. Función estructural. Como les mencionaba, nosotros en la célula tenemos la membrana lipídica. La membrana justamente sirve para la estructura de la membrana lipídica. Recubren órganos y le dan consistencia también a los órganos. Protegen mecánicamente como el tejido de reserva de la planta. También a las plantas las protegen para que tengan estabilidad. Y a nosotros, por ejemplo, para dar consistencia a nuestros órganos. Quiere decir que si nosotros tenemos partes huecas en nuestros órganos, no van a estar tan consistentes, porque cualquier cosa, un órgano se puede caer y mi corazón puede aparecer en mi estómago. ¡Puf! Pero gracias a estas grasas, estos lípidos rellenan todos los huecos, taponean y le dan consistencia. Son como amortiguadores, están ahí, nuestros órganos están ahí. Entonces ya no tienen por qué moverse ante un impacto ni nada de eso. Dan soporte, estructura a nuestros órganos. También son funciones biocatalizadoras. En este caso favorecen y facilitan las reacciones químicas. Ustedes saben muy bien que para convertirse la glucosa en energía, pasa una serie de reacciones químicas, como les había mencionado, ¿verdad? Hasta convertirse al final en energía. La glucosa 1,6 fosfato se convierte en fructosa 1,6 difosfato y así sucesivamente, la enzima hexoquinasa, todo eso son procesos catabólicos, son procesos de reacciones químicas, pero los lípidos ayudan que esas reacciones se lleven a cabo. También para eso sirve. Cumplen funciones en las vitaminas lipídicas, las hormonas esteroides y las prostaglandinas. Fisiopatología. ¿A qué viene al caso esto? Justamente, si nosotros tenemos problemas con este bioelemento, que son los lípidos, que son parte de nuestra estructura, son parte de los compuestos de un ser humano, al igual que los carbohidratos, ¿qué va a pasar? ¿Qué problemas vamos a tener? Y acá lo va a decir.
Por ejemplo, si hay aumento o hay elevada cantidad de lípidos, lo que va a suceder es que se va a lesionar el endotelio. ¿Y qué cosa es el endotelio, profesora? El endotelio es la capita que cubre la membrana de los vasos sanguíneos. Ese es el endotelio. Entonces, cuando hay problemas con este tipo de compuestos que son los lípidos, se va a dañar el endotelio, que va a aumentar la permeabilidad, la adherencia de los leucocitos y tendencia a la formación de trombos. Quiere decir que cuando sucede esto, empieza a llenarse de grasa, empieza a inflamarse esa zona, el vaso sanguíneo empieza a lesionarse, a inflamarse y empieza a deteriorarse, justamente a causa de ¿qué? De la acumulación de lípidos. Y entonces se va a formar en ese momento, en ese lado, trombos, porque la sangre se empieza a coagular, se empieza a mezclar con la grasa y se empieza a volver unas bolas, unas pelotas, que eso se le llama trombos, acumulación de sangre coagulada en cierta parte de los... Y más aún si esto sucede en el cerebro, está propicio a un derrame cerebral. Acumulación de lipoproteínas. Recuerden que el LDL es malo, malísimo para nosotros. Entonces, si se acumula en grandes cantidades en nuestras paredes vasculares, en las paredes de los vasos sanguíneos, va a haber problemas. Adherencia de los monocitos al endotelio, migración hacia la íntima. La íntima es una parte también, es otra capita de ¿qué? De los vasos sanguíneos. Y también se van a adherir, se van a unir a las plaquetas, y al unirse a las plaquetas se van a producir trombos. Y al haber trombos, van a taponear. Y al taponear un vaso sanguíneo, no van a dejar que pase la sangre, lastimosamente. ¿Ya? Muy bien. A ver, un rato, jóvenes. Disculpen que está timbrando acá. Aló, buenas noches. Ay, no sé quién será. Me han llamado otras personas. Muy bien, seguimos. Arteriosclerosis es una de las enfermedades que se va a presentar. Es una de las enfermedades que se va a aparecer a causa de ¿qué? De tener un aumento elevado de LDL en la sangre, aumento de colesterol, triglicéridos en sangre. Entonces la arteriosclerosis más que nada es cuando se acumula. Alteración patológica de las arterias caracterizada por el depósito anormal de los lípidos. Justamente ¿dónde? En la pared arterial, que desorganiza la arquitectura, la función de los vasos y reduce la forma variable del flujo sanguíneo. Muy bien, seguimos. Fisiopatología. ¿Qué es lo que sucede cuando se empieza a almacenar este tipo de lípidos en el organismo? ¿Qué es lo que va a suceder con todos nuestras capitas de los vasos sanguíneos, como la íntima, el endotelio, etcétera? Va a haber una desorganización y daño en esas capitas. Entonces acá dice, al pasar eso, va a haber factores plaquetarios, van a liberarse gran cantidad de factores plaquetarios que van a hacer, o van a activarlas, y al activarlas, se van a formar trombos. Va a haber proliferación de las células del músculo liso en la íntima, acumulación de colágeno y también va a haber proteoglicanos, acumulación potencial de lípidos tanto dentro de los macrófagos como fuera de las células. ¿Ves? Qué terrible, o sea, ya esto se va a ir complicando poco a poco. Entonces, pero profesora, ¿cuáles son los pasos? ¿Cómo es que poco a poco se va dañando los vasos sanguíneos? ¿Cómo es que poco a poco es de frente? No. Por eso que dicen que la arteriosclerosis y la hipertensión arterial, tanto como la diabetes, es la muerte lenta. No es que hoy día te detecten diabetes o hipertensión y te mueres mañana, ¿no? Esto hasta puedes vivir 10, 15 años, pero durante esos años te va lesionando órganos. En primer lugar, en este caso, la lesión tipo 1 es cuando hay presencia de macrófagos aislados y células espumosas. ¿Por qué se van? ¿Por qué aparecen estos macrófagos? Justamente aparecen estos macrófagos ya que empieza a haber daño en cierto nivel del endotelio, de los vasos sanguíneos. Entonces ahí es un problema grave. Este tipo de daño va a hacer que los macrófagos vayan a ese lugar, esas células espumosas vayan a ese lugar y se empiecen a proliferar. La lesión 2, la estría de grasa. Aparte de que ya están los macrófagos ahí, se va a empezar a acumular grasa intracelular, o sea, dentro de los lípidos, dentro de las células de las grasas, de los adipocitos, se va a empezar a acumular
lo que son colesterol y todo lo demás. En todas nuestras células se va a empezar a acumular lo que son lípidos. Y la lesión 3 sería acumulación intracelular de lípidos y pequeños depósitos de lípidos extracelulares. Totalmente se va a acumular en todo lo que son nuestras arterias y venas, todo lo que son ateromas, que son grasas que se van a sumar para la lesión, poco a poco. Como les dije, esto es progresivo, no es que mañana se me sube la presión y pasado me muero, ¿no? Sino que esto se va dando con el tiempo hasta dejarte pues ciego. En este caso los hipertensos quedan ciegos, tienen problemas renales, les da insuficiencia renal o tienen problemas cardíacos. Acumulación intracelular de lípidos, ya sería el ateroma, después viene el fibroateroma, y la lesión 6 sería la más complicada, defecto de la superficie, hemorragia o trombo, ¿no? Se revienta pues el vaso sanguíneo, y al haber una hemorragia interna, inmediatamente la persona ahí sí puede morir por un derrame cerebral o por aneurisma, ¿no? En este caso, si es que hay una ruptura de un tipo de arteria. Entonces acá lo vamos a leer un poquito. Miren, acá tenemos un gráfico. En este gráfico dice arteria anormal. Perdón, arteria normal. Empecemos con en esta arteria. La arteria normal es cuando ustedes pueden ver esta arteria tiene una luz, la parte blanca es la luz por donde pasa la sangre, y recuerden que la sangre, ¿qué cosa lleva? Hemoglobina, oxígeno, para poder recorrer todo nuestro organismo con normalidad, pueda bombearla, llegar al corazón, a los pulmones y todo lo demás. Entonces, ¿qué pasa en la primera fase? ¿No? Estamos hablando de estas fases que les he estado diciendo. La primera fase lo que va a haber es acumulación de lípidos. La parte plomita de adentro ya está una acumulación de lípidos. Acá se va acumulando con mayor cantidad. Acá en la segunda fase vemos que el núcleo de lípido ella es vulnerable, ya no se ve tan grande y espacioso como en este lugar, que es donde podía ingresar la luz, podía ingresar el aire, el oxígeno, las células de la sangre. Acá ya se ve un poco más obstruida. Como pueden observar acá, en este caso tenemos la ruptura. ¿Qué pasa cuando se rompe se rompe la primera capa del vaso sanguíneo? ¿Ves? Acá se va a producir un trombo, y también puede ser totalmente oclusivo, cuando ya tapa totalmente todo. Acá puede ser que se vaya a un costadito y todavía ya pase. Al final, puede ser que esta lesión lleve a la ruptura total, ¿no? Y ahí sí sería terrible, porque la lesión ya sería algo irreparable, irreversible. Hay que tener mucho cuidado por eso. Y esto es un trombo normal, y esto cuando ya hay una ruptura. Muy bien. ¿Cuáles son los factores de riesgo una persona? O sea, ¿cuándo es que una persona puede tener una enfermedad como la arteriosclerosis? ¿En qué caso se puede presentar esta enfermedad de la arteriosclerosis? Muy bien, entonces acá lo vamos a ver. Factores de riesgo y también algunos casos los niveles de las personas que tienen obesidad abdominal. Quiere decir que pueden ser flaquitas, pero tienen una panzaza, ¿no? O una cintura ancha. Ya, entonces ahí estamos hablando de repente de un tipo de problema, de factor de riesgo para yo poder tener arteriosclerosis. Obesidad abdominal, circunferencia de la cintura, quiere decir, si un hombre tiene mayor a 102 centímetros de cintura y una mujer tiene mayor a 88 centímetros de cintura, ahí estamos hablando ya de un problema. Que tenga mayor cantidad o tenga mayor a 150 miligramos por decilitro en los triglicéridos. Que el HDL sea menor a 40 en hombres y la mujer 50. Que la presión sanguínea sea mayor a 130 miligramos por mercurio. Y que la glucosa en estado de ayuno sea mayor a 110. Ahí ya con este tipo de exámenes que se haga la persona, puede ser que ya esté proclive a tener arteriosclerosis. ¿Se dan cuenta? Tener mucho cuidado. Pero hay factores de riesgo que yo puedo modificarlas. Hay factores de riesgo que sí puedo yo modificarlas. En este caso, por ejemplo, las modificables es si que yo fumo demasiado, tengo que dejar de fumar.
Entonces así puedo modificar el riesgo de tener arteriosclerosis. Si yo tengo hipertensión, quizás de repente evitar enfermarme de la hipertensión, teniendo un hábito correcto de vida, haciendo ejercicios, comiendo menos carbohidratos, más hortalizas, no ser obeso, evitar que mi HDL se eleve, perdón, mi LDL se eleve. Entonces todo eso. Pero las no modificables yo ya no puedo cambiarlas. Por ejemplo, si ya tengo 50 años, así yo quiera tener 20, no lo voy a poder modificar. Las personas ya mayores a partir de los 40 empiezan a tener ese tipo de problemas. Usualmente la arteriosclerosis mayormente se da en los varones y también la herencia, ¿no? Si ya yo tengo predisposición hereditaria a esta enfermedad, pues así yo no quiera, si no me cuido, igual no lo voy a poder evitar. ¿Ya? Muy bien. Entonces estos son los factores de riesgo. Seguimos. Acá nuevamente les he puesto para que no se olviden en gráficos bien bonito todo lo que son los factores de riesgo de la enfermedad. Muy bien, acá tenemos, bien claro dice, el tabaco, la diabetes, las dislipidemias son problemas con aumento del colesterol y triglicéridos en sangre, la hipertensión, la vida sedentaria, gente que no le gusta hacer ejercicio, que todo el día está sentado. Entonces no les gusta caminar, no les gusta subir gradas, quieren ascensor, ascensor, ascensor. Ahí está, pues ese es el resultado. Entonces, por más que haya ascensor, yo siempre me gusta subir por las gradas. Y así hago ejercicio, así quemo calorías. Ojo. ¿Qué factores agravantes? ¿Qué más podría complicarse a esta enfermedad? Las personas que tengan o sufren de trombosis, ¿no? La trombosis es la coagulación de la sangre. Hay personas que de por sí hacen coagulación. Las personas que están en edad menopáusica, las personas que tienen o consumen alcohol, de repente se eleva la LDL, o también las personas que producen infecciones por clamidias o Helicobacter pylori. Entonces hay que tener mucho cuidado con los estilos de vida. Nosotros como profesionales de la salud, es más, las enfermeras, por eso yo les mencionaba que este curso es muy importante para ellas, porque es necesario que conozcan todo este tipo de valores y problemas que se pueden dar a causa del incorrecto metabolismo de las grasas y los valores acumulados en el organismo de este tipo de biomoléculas que son los lípidos, en este caso. Acá tenemos arteriosclerosis, puede convertirse en una obstrucción crónica, puede haber un accidente de placa, puede haber un fenómeno agudo, un fenómeno crónico. Es más, no solamente estos fenómenos se van a llevar a cabo, sino van a acarrear o van a traer lo que son problemas que van a llevar a la muerte de la persona al final, ¿no? Lastimosamente, los derrames cerebrales son por eso. Acá tenemos arteriosclerosis, es un proceso progresivo. Muy bien, entonces seguimos. Es un proceso generalizado y progresivo. Acá tenemos una arteria normal, luego tenemos una arteria con una pequeña estría lipídica, luego se hace una placa fibrosa, luego se hace una placa aterosclerótica, como vemos acá, cada vez, mira, se va empujando y se va disminuyendo, ¿ves? El tamaño. Luego puede haber una ruptura, acá vemos ya sangre, trombos. Puede producir angina inestable en el corazón, puede producir también un ACV, un accidente cerebrovascular isquémico, ¿ya? Una isquemia crítica inferior, una muerte súbita, que es súbito, que de un momento a otro la persona puede morir a causa de todo este proceso que se lleva. Y al final, pues, este aumento se puede dar también con la edad, ¿no? Mucho cuidado, y más aún si somos sedentarios. Hay que cuidarse. Ya falta poco. Ya. Seguimos con la siguiente diapositiva. ¿Qué manifestaciones pueden notarse en una persona que tiene ya esta enfermedad, ¿no? Angina inestable, como les había dicho. La angina inestable, la angina es como que la especie de un calambre, algo así similar, ¿no? La persona tiene una presión muy fuerte en el pecho, solamente dura segundos, porque si ya esto dura más de un segundo, más de 10 segundos, ya estamos hablando de un infarto. La angina son así como presiones y dolores en el pecho y se van rápido.
angina estable, ya un poco más de segundos dura, y también en este caso en el cerebro puede presentar un problema isquémico a nivel cerebral, ya que tampoco hay pase de sangre en esa zona porque se obstruye a causa de las grasas y ahí también puede causar la muerte súbita en cualquier persona y más aún si es la persona adulta. Las extremidades inferiores puede haber una isquemia crítica, también en las extremidades puede tener falta de oxígeno y también hay punzones, dolores, adormecimiento a ese nivel. Puede haber isquemia renal, también puede haber infartos viscerales, quiere decir que las vísceras también pueden volverse negras, oscuras, necrosadas a causa de que no llega sangre a nivel de ese órgano, a causa de que ha estado taponeada o taponeados ciertos vasos sanguíneos y no ha dejado llegar la sangre. Recuerden que la sangre es riquísima en oxígeno. Y si es que no hay oxígeno en ninguna parte de sus órganos, pues puede causar la muerte, como les mencionaba. Acá tenemos un perfil lipídico. La persona tiene que solicitar al laboratorio que le haga un perfil lipídico. En este caso, tenemos que realizarnos el control del colesterol total, LDL, triglicéridos y colesterol de HDL. Es importante para poder saber cómo es que la persona ya está, en este caso, progresando en cuanto a esa enfermedad. Si tiene enfermedades o está proclive a tener una enfermedad. Muy bien, entonces, por lo tanto, ¿cuál sería la conclusión? La conclusión para terminar esta clase sería que tienes que mantener el LDL bajo y el HDL alto, porque le dije que el LDL es malo y el HDL es bueno. Entonces tú tienes que mantener LDL bajo y el HDL. Acá está, HDL bastante, tienes que llenarle bastante. Y en cambio, el LDL, botarlo, eliminarlo, porque te va a dañar, te va a llevar a la muerte, te va a llevar a que tengas algún tipo de enfermedad, una dislipidemia en este caso. ¿Ya? Y la siguiente diapositiva es esta, la última. Acá está el Bart Simpson, no, él es Bart, ¿no? Él es Homero. Homero Simpson, ahí está como él es bien gordo, no hace ejercicios, para sentado, come porcor, mira mucho la televisión. Allá, pues ahí está, con su angina de pecho, o quién sabe, de repente está con un infarto, ¿ves? Ahí está el dolor. Así similar es la angina de pecho, una presión en el pecho que te deja ahí inmóvil, ¿no? Muy bien. Entonces, gracias por su prestación de servicio o de atención. Cualquier duda, consultarlo a Google. No me pregunten. No, mentira, es una broma, chicos. Cualquier cosa me preguntan. Estoy para ayudarles y servirles en todo, ¿ya? Voy a activar el audio para que ustedes puedan, para poderles tomar la lista. Y así yo sabré quiénes están ahí. Voy a tomar lista. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Quieres activar todos? Sandra Zúñiga. ¿No está Sandra Zúñiga? Débora Guaranga. Ed Hurtado. Yanela Falcón. Tatiana Mendoza. Nayeli Dori. Liliana Huancare. Nicanor Santos. Presente, profesora. Ya, muy bien, Nicanor. Linda Carola Icuya. Cecilia Guerrero. Naida Maigua. Yomira Julcarima. Ispe Lisbeth. Luz Julca Domínguez. Presente, Miss. La Luz Julca Domínguez. Luz Pariona. Lesenia Ramírez Vega. Giancarlos Palacín. Luz Pucto. Tania Silva. Miriam Rúa. Luz Amparo.
Bueno, Luz Amparo la estoy viendo acá. Madeleine Pari. Presente, Miss. Muy bien. Elsa Nélida González. Lelis Guamán Antonio. Yorsi Loaiza Flores. Yuske Ocaña. Clisman. Puga. Daniela Altemira López. Presente, profe. Daniela. Sí. Muy bien. Carlos Rubén Vivanco. Noriber Bravo Solís. Antonella Ramos Ramírez. Bocanegra Sotomayor. García Rivas Joana. Marianela Vázquez Coronel. Vanessa Armijos y Yemira Jucarima. Muy bien. Entonces los que quizás no han podido levantar la mano ni hablar porque está mal su audio, le escriben a la delegada me manda la lista, por favor, de ayer y de hoy día, porque ayer no me han mandado, por favor me manda para poder tener eso. Con fecha, le pones la fechita arriba y ya. ¿Ya? Todos están en lista, solamente vas a hacer 2 listas de los que no han asistido pero no han podido levantar la mano. Ya, jóvenes, entonces me despido de ustedes, que tengan un fin de semana bonito, pásenla bien y nos vemos el día lunes a las 2 de la tarde. ¿Ok? Perfecto. ¿Qué pasó acá? Muy bien, que tengan un fin de semana. Ya pueden estar retirándose. O si tienen alguna pregunta, pueden hacerlo también. Armijos, acá les veo Armijos, muy bien presente. ¿No? Ahí está su manito. Ha levantado su manito, ahí. Ya, los demás déjenle pues a la delegada, ¿ya? Porque ya hay que cerrar. Sí, recién se ha activado el audio. Ya, profesora, chao. Pero díganme nombres. Rúa, Miss, Miriam Rúa. Miss, presente, Vanessa Armijos. Miriam Rúa González, ya. Muy bien, Gracias. ya. Entonces, no. Miss, Dime. Ederly Díaz. Nuevamente voy a llamar Sandra Zúñiga, Leila Débora, Lisette Vargas, Yanela Falcón, Tatiana Mendoza. Se está desactivando los audios. Le dejan a la delegada nada más, ¿ya? Nos vemos. Bye. Hasta mañana. Hasta el lunes a las 2 de la tarde. Con la Ya, delegada, profesora. cortan, no hay problema. Se levanta, la delegada pues me manda la lista y yo les considero. ¿Ya? Hasta mañana. Hasta el lunes, 2 de la tarde. Bye.